Y nos acompaña Iván Lima, el ministro de Justicia. Ministro, muy buenos días. Bienvenido a Fides. John, muy buenos días. Qué gusto. De tiempo estamos volviendo a retomar las entrevistas. Ya está más organizado el despacho, así que voy a estar siempre atento a tus convocatorias. Muchísimas gracias, ministro, y bienvenido a Radio Fides. Ministro, la Comisión de la Verdad, se acaba de presentar hace minutos nada más un informe de la Comisión de la Verdad. Una exministra de Salud a la cabeza nos llama la atención. ¿Qué hay que decir sobre la entrega de este documento en esta mañana? En realidad es una comisión mucho más amplia. Si bien la doctora Heredia la presidía, estaba formada por otros destacados investigadores y personas comprometidas con los derechos humanos. Mira, yo creo que lo importante es el mensaje que lleva la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad busca garantizar algo que es esencial para los derechos humanos, que es la no repetición. La memoria colectiva tiene que ser necesariamente una construcción social, y los jóvenes, las nuevas generaciones, tienen que saber que no podemos volver a una dictadura, que una democracia es esencial y que muchos bolivianos dieron la vida. A partir de este hecho vamos a tener siempre que tener presente esa parte de la historia de nuestro país. Decías bien, Nila Heredia fue presidenta, pero estuvo como miembro el ex dirigente sindical Edgar Ramírez, Huracán Ramírez, que ya no está con nosotros. Estuvo Eusebio Gironda, Isabel Vizcarra, Isidoro Barrientos, y hubo en este trabajo una lógica colectiva de construcción del informe, de recibir toda la información, pero no fue suficiente. Si tú quieres ver luces y sombras de esta comisión, la división que hay en este momento entre las personas que alegan una participación más directa con el informe es la cuestionante que tengo, y por eso es que nos hemos tomado más de 100 días en hacer la presentación oficial del informe. Lamentablemente hay muchas asociaciones de familiares de los desaparecidos, de los muertos, y no se han puesto de acuerdo en entregar la información y presentarla en la manera conjunta que debiera ser ideal en estos casos. Hay una división claramente entre diferentes grupos, y por eso mismo este informe es el punto inicial de un proceso que todavía debe continuar. Porque en una sociedad como la nuestra, estas divisiones que son pareciera que son el pan de cada día, debieran concluir con una única postura sobre lo que ha ocurrido y con mayor información. No tenemos en este caso resuelto el tema de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y uno diría, ¿de qué verdad hablamos si no tenemos los restos de Marcelo Quiroga en este momento? No tenemos un memorial, una casa de la memoria, ni tenemos un lugar donde esté el nombre de todas las víctimas de las dictaduras. Todo eso es parte del inicio que marca la entrega del informe. Ya no se lo podía demorar más y había que lanzar el informe para seguir haciendo estas acciones de diálogo con las familias, de la Casa de la Memoria, del muro donde estén los nombres de todos los héroes de la democracia, y principalmente esa deuda que tenemos con el país de encontrar los restos de Marcelo Quiroga y de otros bolivianos desaparecidos. Resumo un poco, ministro. El objetivo es que todos estos sucesos, y estamos hablando de los sucesos de la dictadura, ¿no es cierto? Sí. No es una comisión de la verdad que investigue los hechos estos del 2019, primero para aclararle la figura a la gente. No, es el periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982. Ok. Ese es el periodo de tiempo. Está claro entonces. Es un informe que no está completo todavía, sin embargo, es decir, no ha logrado llegar al fondo del asunto, por ejemplo, los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Así es, John, así es, ese es el tema. Es un informe para mí de características importantes, fundamentales, que nos marca un trabajo destacado de los miembros de la comisión, pero no va a tener Bolivia un informe de la Comisión de la Verdad en tanto no encontremos los restos de Marcelo Quiroga. Esa es una realidad que no podemos negar. Ahora, ministro, ¿qué contiene este informe? ¿Ha logrado, por ejemplo, acceder a los archivos de las Fuerzas Armadas en esa época de la dictadura? Tiene información amplia, proporcionada por todas las víctimas, por las familias, por las Fuerzas Armadas, evidentemente, pero no tiene, y toda está sistematizada, digitalizada y va a ser de acceso público, porque esa es la característica de un informe de la Comisión de la Verdad, que a partir de su lectura todos los actores que no han sido convocados puedan seguir ampliando y pueda ser un documento incremental que vaya
construyendo una base de conocimiento que nos permita encontrar los resultados que quisiéramos. Hubiera sido, a modo de crítica, autocrítica constructiva, ideal que tuviera conclusiones como las que le he planteado en el caso de Marcelo Quiroga o como las que yo quisiera en los casos de corrupción. Si algo caracteriza a las dictaduras es una grave corrupción, una distribución de la tierra, de los recursos públicos y de todo el erario público de manera arbitraria. Y creo que ese componente puede seguir siendo trabajado. Me parece que hay elementos que vamos a tener que seguir trabajando y justamente el Ministerio de Justicia tiene que asegurarse que este informe se cumpla y termine siendo una respuesta total al pueblo boliviano. Todavía sigue en marcha el camino. Fuera interesante pensar más adelante en seguir con una comisión permanente. Hay una razón presupuestaria en esta gestión que nos lo impide, pero definitivamente desde el Ministerio de Justicia vamos a tener una dirección a cargo de seguir y aplicar y dar cumplimiento a las recomendaciones de la comisión. Cierro con este tema, ministro. En este informe podrán haber algunas revelaciones que lleven, por ejemplo, a procesos o juicios en relación a la época de las dictaduras. Están en este momento en curso los juicios, hay varios procesos sobre los desaparecidos, son delitos continuos que no pueden quedar en el olvido y sí, definitivamente, a partir de las revelaciones de la Comisión de la Verdad se tendrá que iniciar algunas acciones legales. No sé si lamentablemente, pero el tiempo también se encarga de cerrar las heridas. Si tú te pones a pensar, la mayor parte de los principales acusados o los dirigentes de los golpes de Estado en el país ya no están más con nosotros. Entonces también entre 1964 y el 82 muchos de ellos ya no están más y por lo tanto hay que buscar otras responsabilidades institucionales o inclusive a sus herederos, pero nunca con un ánimo de venganza, sino con un ánimo de justicia para las víctimas de los graves hechos que ha habido en las dictaduras de nuestro país. Vamos al año 2019, ministro, y creo que la pregunta que está en gran parte de la cabeza de los bolivianos es, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando? En el tema de detenciones de una expresidenta, detenciones en filas militares, investigación y pedida de información en el tema de policías que actuaron en el año 2019. ¿Qué está pasando, ministro? Se pregunta la gente. A ver, lo que está pasando en este momento es tres grupos de temas, tres grupos de casos que están en curso. El primero y el más importante para mí, el que tiene que ver con las muertes de bolivianos durante la crisis que vivió el país y no es un solo proceso en ese caso. Hay un proceso en el Alto que estudia todo lo que pasó en Sencata, otro en Cochabamba, lo de Guayani y uno en Montero con relación a lo que ocurrió en el barrio Cofadena. También hay un proceso en Potosí, varios procesos en Potosí en curso, y todos estos procesos están en la vía ordinaria, no han implicado a la ex senadora Yanine Áñez. Y estos procesos no tienen necesidad de convocarla todavía por ese hecho, por el hecho que le planteo. Se está investigando hechos objetivos, se está investigando la muerte de personas y se está investigando aspectos que en algún momento podrían implicarla, pero el momento que la impliquen, el caso no podría ser juzgado en la vía ordinaria, sino que tendría que ir a un juicio de responsabilidades. Ahora bien, todo eso también está siendo investigado no solo por el Ministerio Público y por jueces bolivianos, sino por la GIEI, por el Grupo Internacional de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que debería entregarnos el 30 de mayo un informe conclusivo sobre todos los hechos de violencia y violación de los derechos humanos que han ocurrido en el periodo de tiempo señalado, entre septiembre del 2019 y diciembre del 2019. Todo ese marco de conflictos está siendo en este momento investigado por el GIEI. Ese es un grupo de temas que tienen que ver con vidas, con personas que han sido afectadas en su integridad física misma y toda la violencia que se ha producido. Ello implica también el tema de los buses Pumacatari, de la quema de casas de periodistas, de ambos temas, de ambas visiones que en este momento están en confrontación en el país. Un segundo grupo de casos tiene que ver con los juicios de responsabilidades que hemos presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia. En esos casos, como había graves casos de corrupción y violación de derechos humanos, quien ha presentado su juicio de responsabilidades es el Ministro de Justicia.
Yo he presentado el caso sobre el FMI, el préstamo que no tiene autorización legislativa, por la ampliación del contrato de Fundempresa por 15 años sin ninguna autorización y por un acto arbitrario, y hemos asesorado a las víctimas, para nosotros son víctimas que no pudieron ingresar al país en el inicio de la pandemia, que se quedaron en la frontera, que no recibieron un trato humanitario y que nos han planteado el caso y nos han pedido asesoramiento y los hemos asesorado para llevar el caso como juicio de responsabilidades. Lo propio, bolivianos que han sido encarcelados por haber expresado su opinión y su crítica al manejo de la pandemia. ¿Recuerdas los decretos en los cuales se prohibía bajo sanción de cárcel que puedas manifestar tu ejercicio de libertad de expresión? También bolivianos que han estado en la cárcel nos han pedido asesoramiento y hemos planteado esos 4 casos de juicio de responsabilidades. Y el tercer grupo de casos es lo que tú refieres. Hay en este momento en curso una acción iniciada en diciembre del año pasado por Lidia Patti en contra de la ex senadora Yanine Áñez, resalto, ex senadora, no en su condición de presidente, sino más bien por los hechos anteriores al 12 de noviembre, en el cual ella era senadora del departamento del Beni. Y en esos casos se ha presentado como parte acusadora el Ministerio de Gobierno y el Procurador General del Estado. En ese caso específicamente, el rol del Ministerio de Justicia debe ser el de preservar los derechos humanos y el debido proceso de la señora Áñez. Y en ese rol le hemos ofrecido abogados del Estado para que pueda asumir su defensa. Ella los ha negado, tiene un abogado particular, el doctor Ariel Coronado, y hemos generado las condiciones de cumplimiento de las decisiones de la justicia. La última, la de este viernes, en la cual la justicia boliviana, en concreto un tribunal de garantías y el juez 10º cautelar penal, el doctor Ceballos, han ordenado que se le haga una valoración por parte del IDIF y que se le dé condiciones de salud dentro del recinto de Obrajes. Esto no era posible porque es un centro hacinado que tiene 13 dormitorios comunes, no tiene habitaciones separadas o celdas diferenciadas para las personas que ingresan y tiene un periodo justamente por ese tema de hacinamiento, de encapsulamiento. Cuando entras a ese recinto como privado de libertad, debes estar aislado durante 15 días para evitar que el COVID entre. Te imaginarás que si una persona con COVID ingresa a un lugar con el nivel de hacinamiento de Obrajes, lo más probable es que contagie a toda la población del penal. Entonces hay que tomar medidas de prevención y esas medidas no se han entendido en esa magnitud, por lo que ha sido necesario llevarla a Miraflores. Esa es una decisión del régimen penitenciario. En este momento, la ex senadora Yanine Áñez se encuentra en el recinto de Miraflores con un centro de salud que le garantiza toda la atención debida, con la visita de su familia y con la visita de todos los organismos que trabajan en el país de derechos humanos. Esa es la situación que ha ocurrido en el tercer tema, que te reitero, no somos parte, somos los que debemos garantizar los derechos humanos y el debido proceso para ella y para cualquier ciudadano en ese caso. Ministro, trataré de utilizar un lenguaje un poco más popular, disculpe usted, pero me habla de 3 grupos, y en los 3 grupos está incluido Yanine Áñez por diversos supuestos delitos o incumplimiento de deberes, etcétera, etcétera, etcétera. La gente dice, Dios, o sea, le están dando por todo lado a Yanine Áñez y el gobierno de transición. En realidad el tema de la justicia y de la reconciliación entre los bolivianos debe partir justamente de ese elemento. Yo te diría que nadie debe estar en contra en el país de que sepamos qué ha ocurrido en Sacabas, en Cata, y no podemos estar cruzados de brazos esperando que el GIEI termine. Es obligación de la Fiscalía investigar y llevar adelante esos procesos. Los 4 procesos que inicio como Ministerio de Justicia tienen que ver con corrupción y no puede pararse un proceso por corrupción y menos por violación de derechos humanos. Y el tercer grupo, lo has señalado, o el tercer, lo he puesto como grupo para fines didácticos, tiene que ver con una acusación de Lidia Patti, una exdiputada del movimiento al socialismo, pero que no es una postura que de inicio... Son 3 acusaciones en contra de Yanine Áñez. En este momento son más, ¿no, John? Son más, estaríamos hablando al menos de 5. Al menos de 5 acusaciones contra Yanine Áñez, quien le acompañó en el gobierno transitorio. Sí, en el caso de Sucre, en el caso de los juicios de responsabilidades, solamente se ha presentado contra ella porque ella es la única que tiene privilegio constitucional. Bien. Sin embargo,
más adelante podrá ampliarse contra los miembros de gabinete y otros partícipes. Ahora, ministro, quiero cerrar este capítulo. El informe del GIEI, ¿qué pasa si dice cosas contrarias a las cuales son parte, digamos, de ese proceso? Mira, podría darse esa grave contradicción, que el GIEI diga blanco y la Fiscalía del país diga negro. Exacto. En ese caso, la soberanía del país va a primar, pero seguramente la credibilidad de la Fiscalía y del mismo acusador, quienes fueran los acusadores, va a estar seriamente dañada. No debiera ocurrir porque lo que se busca en un proceso, un debido proceso, es que todas las partes que intervienen vayan en la misma línea. No creo que ocurra, pero estás planteando una pregunta importante. No es posible que adelantemos el criterio del GIEI. Una posición que yo en algún momento manifesté es esperar el informe del GIEI para luego formalizar las acciones que fueran necesarias. Ministro, pero me queda claro, si el GIEI viniera en contrarruta o en contradicción a alguno de los hechos descritos o llevados adelante por la Fiscalía, no importa. Vamos a seguir nosotros con lo que tenemos. El GIEI no importa si es contradictorio en alguno de los puntos. Definitivamente no. O sea, yo lo que planteo es que tenemos que tener cierta prudencia en el país a partir del informe de la OEA sobre las elecciones, y el ejercicio de soberanía debe ser propio del país. Yo creo que si invitas al GIEI, si suscribes convenios con ellos, si tienes una palabra como Estado, una fe como Estado, si ellos hacen un trabajo correcto, profesional y con el estándar de calidad que tenemos entendido, siempre ha tenido la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, no debe haber ninguna duda de que ese informe debe ser seguido, debe ser, si tú quieres suena mal, pero es, como bien dices, en un lenguaje más popular, debe ser acatado. Lo que no puede ocurrir es que si el informe es arbitrario, no se basa en pruebas o no tiene el alcance jurídico del derecho boliviano, deba ser seguido solamente porque viene del extranjero. Son temas que tenemos que evaluar y es el mecanismo que prevé el acuerdo. Ellos van a entregar su informe y junto al canciller vamos a tener 15 días, el ministro de Justicia y el canciller, para evaluar el informe y darles nuestra conformidad para la publicación. Esos 15 días, yo con Rogelio siempre lo digo, no los vamos a usar enteros. Vamos a leer el tiempo que haga falta, pero te aseguro que no van a ser 15 días. Va a ser lo más pronto posible porque entendemos que eso es un tema de urgencia para el país. Ministro, todo está en camino para dejar sentado que fue golpe de lo del 2019. Eso es también lo que se comenta, lo que se dice, lo que permitiría un retorno de Evo Morales. ¿Usted está de acuerdo con esta lógica en la cual la gente está viendo el desarrollo de estos acontecimientos? No. Definitivamente el principio de preclusión es un principio constitucional que impide retrotraer los hechos que se dan en materia electoral. La elección del 55% del presidente Arce es un acto consolidado, definitivo, que no puede ser revisado de ninguna manera. No hay argumento jurídico que pueda sostener esa teoría, que la he escuchado, bastante descabellada la verdad, de que se anule todo hasta el vicio más antiguo y la elección del 2019 en la que fue elegido Evo Morales y Álvaro García pueda resucitar y volver a la vida jurídica. Ese acto es un acto cerrado, es un acto para la historia y es un acto que no debe preocupar a los bolivianos. La elección de octubre en la que Luis Arce obtiene el 55% es, por principio de preclusión, el acto jurídico válido que no puede retrotraerse de ninguna manera. Bueno, pero algunos explican que si hubiera un final que dictamine que fue golpe de los 2019, de alguna manera habilitaría para las próximas elecciones a Evo Morales. Lo que quieren, al menos, por lo menos, es salvar la imagen. Ese es otro tema. Ese es otro tema. La posibilidad de que él sea candidato el 2025 por el movimiento al socialismo es un tema que en este momento está en debate en varios escenarios. Recuerdas que hay una opinión que pidió Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto está en curso de decisión. Yo estimo que en junio de este año vamos a tener ya la decisión de la Corte Interamericana. Lo propio, durante el gobierno de Yanine Áñez se presentaron una serie de pedidos al Tribunal Constitucional de uniformar la jurisprudencia, de dejar sin efecto el fallo 84-2017, de modular la jurisprudencia. Hay un debate muy interesante en el constitucionalismo boliviano porque la sentencia 84-2017 que habilita a Evo Morales a ser candidato en cualquier momento y las veces que él decida presentarse y tenga el apoyo de su partido,
no debieran ser limitadas. Este tema, esta sentencia 84-2017 se ha utilizado como el argumento para habilitar a Manfred Reyes Villa. Es decir, que no es una sentencia que en este momento esté archivada en el Tribunal Constitucional, es la jurisprudencia vigente, el artículo 28 del Pacto de San José que impide prohibirle participar como candidato a un boliviano, está siendo aplicado por el Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, no es un tema que tenga que ver con el golpe de Estado, es un tema de interpretación que está en manos de la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional. Por el momento, el día de hoy, esa es la jurisprudencia vigente. Se está investigando el referéndum del 21F, ministro, porque esa es la génesis de todo lo que sucedió en el país. Un no reconocimiento a resultados donde la gente le dijo a Evo Morales no. En realidad, ese tema del 21F como tal, como acto constitucional, como acto jurídico, no tiene posibilidad de ser revisado. Los actos electorales se consolidan, son actos definitivos. La pregunta es cuál es el tiempo de su vigencia. Si un referéndum es a perpetuidad o las condiciones políticas o la jurisprudencia pueden cambiar la interpretación y la aplicación del referéndum a los hechos reales, que es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Siempre lo hemos discutido, el referéndum versus la sentencia constitucional. ¿Cuál es el que tiene mayor fuerza vinculante en la interpretación y aplicación? No es una respuesta fácil y está en manos, te insisto, de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, entre otros aspectos, va a tener que hablar sobre el referéndum del 21F. Claro. Claro, nos imaginamos porque por lo menos forman parte de esos antecedentes sumamente importantes que no se puede descartar de todo lo que viene en el 2019. ¿Ah? Están definitivamente vinculados. Hay una relación de causalidad muy fuerte entre ambos hechos. Ministro, termino estos minutos hablando con usted sobre lo que ha dicho una juez de Cochabamba significaría para ella una injerencia por parte suya al trabajo y a la independencia de poder, cuando una juez establece con los criterios con los cuales ha explicado la liberación de Yacir Molina, el joven de la resistencia Cochala. Sería injerencia si el ministro se mete. Eso es lo que está él diciendo y determinando con sus palabras y su valoración, nos dijo la juez en este programa. Sí, mira, yo ahí tengo que ser muy claro. Yo tengo el mayor respeto por la independencia de la justicia. Soy un juez de carrera. No veo que las declaraciones que realice hayan sido asumidas en el contexto en el que las dije. Creo que es importante entender lo que ha ocurrido con ella. Ella está saliendo del COVID. No estoy convencido de que sea lo mejor que una persona que está saliendo de una enfermedad tan grave esté trabajando. Estaba con oxígeno en la audiencia y esa ha sido la consulta que le hago al Consejo de la Magistratura. ¿Qué está pasando en Sucre? O sea, no es posible que la juez de turno que atiende sábado y domingo esté el lunes atendiendo una audiencia. Ella no era la juez del caso, era la juez de turno del fin de semana. Entonces, ¿por qué está atendiendo el caso el lunes? ¿Por qué está con oxígeno? Me parece que si te viera en este momento con oxígeno, te diría, John, por favor, ve a descansar, no tengas el trabajo en este momento. Esa es la consulta que le hago al Consejo de la Magistratura. Y el Consejo me dice, ministro, la juez Mendizábal está suspendida por un mes. Ella está suspendida por un proceso disciplinario que ha concluido en todas las instancias con la suspensión de ella. Y no podemos ejecutar la sanción porque alega que tiene COVID. Y tú sabes que hay normativa y decretos que impiden que tú puedas aplicar una sanción mientras la persona, el funcionario, así sea juez, esté con esta enfermedad. Esa es la regla general. Entonces, esa es la preocupación que yo tengo. Porque una persona que es juez tiene una sanción de suspensión y no se está cumpliendo con ella, y cuando analizas los casos que tiene, más de 12, no tienen respuesta de parte del Consejo de la Magistratura hace mucho tiempo atrás. La preocupación que tenía, y lo reitero, tiene que ver con el régimen disciplinario. El régimen disciplinario debe ser una garantía para los ciudadanos, no puede ser un privilegio para los jueces. Si resulta que ahora todos los jueces pueden ir suspendiendo sus sanciones por recursos administrativos y constitucionales, el ciudadano cree que la justicia no funciona. Vas al Consejo de la Magistratura, hay sanciones impuestas y no las cumplen y no las aplican, no está bien, no es correcto. Entonces, cuando yo pido que se haga una investigación sobre estos hechos, me estoy refiriendo a esos hechos. No he hecho ninguna referencia al caso particular, porque en ese punto
todos ustedes tienen toda la razón. Sería una grave intromisión del Ministerio de Justicia consultar sobre el caso concreto. Lo que yo le estoy pidiendo al Consejo es que actúe objetivamente, preservando los derechos de los jueces, pero también de los ciudadanos que son afectados por procesos que concluyen con la sanción. En conclusión, ministro, ¿ella no debería haber estado ahí juzgando aquello? Yo creo que en el marco del debido proceso, la sanción que le han impuesto de 1 mes de suspensión, a ella la inhabilitaba para estar participando en las audiencias. Que no pueda ser notificada y que esté con el oxígeno y que alegue que hay COVID, me parece que es algo que no está funcionando bien en el área de recursos humanos. Hay que tener la debida atención con nuestros jueces, no los podemos llevar y forzar a que atiendan audiencias si están enfermos, por más que haya estas condiciones de falta de jueces y de acefalías. El caso en concreto, yo te lo voy a insistir siempre, debiera verse como una muestra de independencia de la justicia grande en el país, porque lo que ha ocurrido en Sucre también ha ocurrido en Cochabamba, y ahí nadie dijo que no había independencia de la justicia. Como gobierno estamos respetando las decisiones, entiendo que el Ministerio de Gobierno ha apelado, la Procuraduría también, y será pues la justicia la que revise todos los casos, pero en el ámbito de la justicia, no en el ámbito de lo que diga o deje de decir un ministro de Justicia. En ese punto te doy toda la razón, y creo que han salido de contexto mis declaraciones. Yo me estoy refiriendo a otros hechos, no al caso concreto, porque jamás lo haría. En un caso concreto, los jueces son independientes y ellos deben decidir. Ministro, más de 20 minutos en esta entrevista de Fides en la mañana. Le agradezco muchísimo, sé que tiene muchas actividades por delante. Le mando un abrazo, gracias. Si usted tiene algo más que decirnos, adelante en estos últimos segundos, por favor, por Fides. Yo creo que la principal convocatoria, estamos muy cerca del 23 de marzo, creo que es un tema jurídico, es un tema de especial preocupación de todos los bolivianos. Tenemos temas pendientes en la justicia internacional y tenemos un reto muy grande. Dentro de 5 años cumplimos 200 años como país, y debiera ser este llamado, este compromiso, salir de las permanentes crisis que tenemos para buscar objetivos mayores. Una reforma en la justicia y una independencia absoluta de los jueces va a evitar que los bolivianos tengamos que salir a las calles o debatir sin una voz autorizada, sin un árbitro que derima nuestros conflictos. Creo que lo voy a decir siempre, la reforma a la justicia solo la podemos hacer unidos los bolivianos. No hay manera que la haga un solo partido o una sola persona. Esta es una tarea de todos, y en esto te pido y le pido a todos los bolivianos un compromiso sincero para la transformación de la justicia. Yo estoy trabajando en eso y creo que es algo que me apasiona completamente, lo mismo que a ti al periodismo, y voy a estar siempre en ese objetivo, en esa tarea de darle una mejor justicia a los bolivianos. Te agradezco como siempre, John, y estoy abierto para atender todas tus invitaciones siempre que lo veas conveniente. Gracias. Gracias, ministro, gracias, le agradecemos, que tenga un buen día.